Bueno, continuando con con la explicación del libro Descubrimiento y Capitalismo y Justicia Distributiva de Kirchner, ¿sí? En el capítulo 5 habla de la regla, quien lo descubre se lo queda, ¿sí? Y no es más que la tesis central en la que este libro se basa para señalar hasta qué punto de la comprensión a fondo del sistema capitalista se asignan los ingresos con un criterio ético. Por desgracia, se ha ignorado por la literatura se ha ignorado que es sobre la justicia económica. Sin embargo, el autor dice que la literatura, el uso ha sido incapaz de comprender y hace bien un cuestionamiento por haber pasado por alto los caracteres de descubrimiento de los ingresos capitalistas. Bueno, entonces, con el fin de darle una mayor claridad a quien lo descubre se lo queda, se ha considerado una regla de que esa regla, con perspectiva propiamente ética, ¿sí? Y por eso el autor intenta argumentar que lo que busca es presentar de un modo inequívoco que el paradigma filosófico de justicia económica sirve para satisfacer y se refiere al modo de entender la justicia. Las intuiciones éticas generalmente son compartidas, ¿sí? Y básicamente así inicia el capítulo 5. Además de que toca un punto central, el punto central del capítulo, ¿sí? Y es señalar el punto de comprensión del sistema capitalista y especialmente de un modo de asignar los ingresos, ¿sí? Dentro del análisis se dividirán los razonamientos bien diferenciados, ocupando entre ellos un primer capítulo eh, y, y poder hablar de cómo este nos lleva a interpretar mejor que la ley de quien lo descubre se lo queda, ¿sí? Además, el autor define claramente que es consistente, quien lo descubre se lo queda, y así como puede determinar la posible relevancia dentro del sistema capitalista. Desde el punto de vista de importancia potencial, sí, el criterio de justicia económica dentro del capitalismo no es razón suficiente para que ese criterio se convierta en un modelo estándar de justicia económica capitalista. En este capítulo se propone es establecer la importancia del potencial que reviste tal regla para el capitalismo y particularmente para la economía, la justicia económica, perdón. Bueno, dentro de los subtítulos, el primero que voy a explicar es quien descubre lo que hay, el derecho a la propiedad privada. Y como lo menciona el autor, dice que es objeto de un propietario que se convierte en legítima propiedad privada y que esta persona se va descubriendo su disponibilidad en el valor potencial de la posesión, ¿sí? Entonces, simplemente cabe resaltar que la perspectiva de una regla, como de quien lo descubre se lo queda, es la primera adquisición a partir de una naturaleza de desempeñar un papel verdaderamente pues, fundamental dentro de la cuestión del autor. Y habla de que la teoría lockeana explica la propiedad privada, ¿sí? Y que esta propiedad privada tiene que ver básicamente con la ley que afirma que el derecho de propiedad, según Locke, que la propiedad sobre los objetos está basada como el dueño original, ¿sí? Por la aplicación en que estos son propios de un trabajo. Entonces, como la propiedad privada lo que acepta es legitimar, ¿sí? Y esta legitimación o esta posesión puede retrotraerse y presentarse de manera original a partir de una naturaleza. Entonces, existe una cierta ambigüedad en su razonamiento, ¿sí? Y cabe sostener que el principio de adquisición es original de Locke, ¿sí? Y que esta se deriva directamente de la ética de quien de quien se lo descubre, se lo queda.
Bueno, entonces cabe resaltar que la teoría de justicia capitalista está basada en los títulos de propiedad, ¿sí? Y que esto a su vez respeta la adquisición original de manera bastante similar con lo que propone Nozick, ¿sí? Hasta descansar en su propiedad de teoría en el proceso apropiado de Lockeano. Bueno, desde el punto de vista de la perspectiva, la teoría de los títulos de propiedad habla de que quien lo descubre se lo queda y también adquiere una relevancia en todo ámbito de la justicia económica, ¿sí? Y que básicamente lo que busca es que tanto se suscriben a esta teoría y la aceptación ética de tipo de quien descubre se lo queda puede modificar sustancialmente la propia valoración sobre la justicia de los ingresos capitalistas. Para terminar, se puede mencionar que la relevancia ética de tal regla se extiende implícitamente y genera legitimidad sobre la adquisición original a partir de la naturaleza. Y con eso podríamos dar la explicación total al subtítulo de quien lo descubre se lo queda y el derecho de propiedad privada. ¿Sí? Entonces nace a partir del descubrimiento y de la teoría lockeana quien define ese rol. Bueno, pasamos a títulos de propiedad y error. Este razonamiento es basado esencialmente en la voluntariedad de la transacción comercial y resulta con todo vulnerable a ciertas críticas, ¿sí? En defensa de la justicia del sistema capitalista, Nozick, con su teoría descriptiva de títulos, genera una consideración de carácter voluntario de las transacciones de mercado, ¿sí? Y que el sistema de mercado lo que genera son transacciones de tiempo de tiempo completo y que son completamente voluntarias. Bueno, en defensa se puede definir o se presupone que todas las posibilidades de transacción son improcedentes en un error de apreciación, como lo menciona el autor, y que básicamente las asignaciones o ingresos de títulos de propiedad en un sistema capitalista resultarían inmunes a la acusación de la injusticia de tal base. Bueno, para terminar, pues el autor dice que de modo periférico, el núcleo central de una actividad de mercado está planteada por distintos errores y que la defensa de justicia capitalista basada en títulos de propiedad no lo harían tan serio, ¿sí? Eh, Eso para explicar el subtítulo de títulos de propiedad y error. Ahora podemos pasar a quien lo descubre se lo queda y el beneficio empresarial, ¿sí? Y podemos mencionar que el autor habla de la discusión de ciertos problemas asociados a la teoría nozikiniana de los títulos de propiedad y expone en sección que en este capítulo, ¿sí? Se puede dar una defensa al puro beneficio empresarial y es un fenómeno de un beneficio que así implica cierta ignorancia. El empresario es el que permite vender y a su vez continúa adquiriendo un puro beneficio. Y menciona el autor que lo que tiene claro es que no puede considerar ciertas diferencias de precios en función de los costos de obtención de la información, ¿sí? Y cabe sostener que en aquellos venden bajo un determinado precio. Entonces, el objeto de ahorrarse el costo de descubrir dicho interés es simplemente comprando a precios más elevados, ¿sí? Y es por esa razón que el autor describe a través de la explicación de cómo supondría que un empresario debe tener un beneficio, ¿sí? Después de haber incurrido en unos costos de descubrir tal información, simplemente por el hecho de tener la información, ¿sí? Y esos beneficios puros se pueden reducir a cero al ser la diferencia entre el precio de compra y de venta en lo que ha invertido por dicha información, ¿sí? El empresario, además de eso, en cuestión de información, asume en unos costos, ¿sí?
Y estos costos son entonces parte de su beneficio, porque el justo mercado le permite utilizar la información, ¿sí? El fenómeno pues, de beneficio puro está basado en esta problemática de diferencia entre precios aceptados y entre los primeros, entre el vendedor y los aquellos pagados por los segundos que son los compradores. Y como resultado se puede dar un resultado de la pura ignorancia, ¿sí? Entonces, el autor dice que no pueden disiparse en tal modo que muchos costos en los que se incurriría a través de la búsqueda diligente y que estos acontecen simplemente la ignorancia y de la propia ignorancia, ¿sí? Pero es la pura ignorancia, ¿sí? Lo que hace parte de los vendedores para posibilitar la probabilidad de vender a precios más altos. O sea, se aprovechan de esa ignorancia para poder generar un mayor margen, ¿sí? Y que a su vez los compradores lo que buscan son precios inferiores y esas diferencias de precios se suponen como descubiertos o como un beneficio puro, ¿sí? Dependiendo de si tal sea el caso de comprador o vendedor. Entonces no se trata de tener un beneficio puro, sino de darle un valor al mercado, como lo menciona el autor. Y en la información del empresario habla necesariamente que también desconoce de la existencia de la oportunidad del beneficio que está por venir. ¿Ya? Entonces, básicamente es el, el empresario, pues quien toma la decisión, o el vendedor o el comprador, basado en la información que ha adquirido. Entonces, se puede hablar de una regla del tipo de quien se los descubre se lo queda, y es una teoría que defiende la justicia de las asignaciones de ingreso, ¿sí? Dentro del capitalismo y que no ofrece una justificación de beneficios puros. Bueno, pues resulta un poco incoherente o con una incoherencia que nace de su propia incapacidad para hacerle frente a ciertos dilemas éticos. Pero el autor menciona que la regla de como quien lo descubre se lo queda es contraria o es perfectamente capaz de hacer tales dilemas y por ello de aceptarse cobrar una importancia crítica a la hora de explicar los procesos capitalistas. Entonces el autor menciona que de tal forma que la importancia del capital de una regla de quien lo descubre se lo queda es propia de la justicia capitalista en la que se fundamenta, a pesar de toda relevancia, y legitimar, obviamente, los beneficios puros. ¿Sí? Para un teórico pues, de la productividad, el interés de pagar por un producto adicional resulta de contribución marginal del capital y por un proceso productivo. Y ahí los consumidores deben de beneficiarse de ello. ¿Sí? Eh, Además de, se puede mencionar que la teoría de los títulos de propiedad son basados en justicias de capital simplemente que se derivan de los participantes del mercado, ¿sí? Y que estos valores están acordados, aún se pueden acordar pagando un interés sobre el tipo de préstamos. Y eso para terminar, la importancia de quien lo descubre se lo queda. Posteriormente podemos pasar a quien lo descubre se lo queda y la justicia de los ingresos por factores. La teoría económica menciona que la cuenta, en el caso de un monopolio, los factores por los que se han dado un supuesto, ¿sí? Un supuesto de parámetros de estos mercados que son perfectamente conocidos como participantes, ¿sí? Y que estos a su vez son perfectamente conocidos por sus participantes. Eh, Se puede insistir en que de una, las instituciones de una regla, como quien lo descubre se lo queda, son relevantes para los ingresos por factores que sería para mantener una postura, ¿sí? Y desde un punto de vista analítico es probable que esto concluyera en equivocaciones al momento de aplicarse de manera práctica. Básicamente, el observador social preocupado por la justicia del sistema capitalista eh, lo que hace es parte de la conceptualización de todos los procesos
y de los ingresos que perciben de tal sistema. ¿Sí? Al igual que la teoría económica considera que el trabajador de carne y hueso puede ser modelizado por un propietario en factores de ningún rasgo empresarial. Y el autor menciona que Jones no considera sus ingresos netos como beneficio puro y pues es consciente de que podría haber ganado un sueldo simplemente conduciendo para una compañía de taxis. ¿Sí? Entonces, existen una serie de factores de justicia que están implícitos dentro de cualquier mecanismo y dentro del concepto de quien descubre se lo cree, el concepto de quien lo descubre se lo queda, y que estos factores son aquellos que generan una relevancia sobre el determinado concepto, ¿sí? Es cuestión de justicia y de reglas de cómo deben desempeñar los diferentes agentes. Bueno, con eso, con esa explicación termino la primera parte del capítulo 5 y posteriormente les estaré mostrando la otra parte del capítulo 5.